Vamos a ver rápidamente cómo hacemos evaluación de un paciente que creemos que tiene síndrome de Cushing. Esto lo vimos de manera súper extensa en los videos anteriores. Aquí nada más va a ser un repaso del algoritmo que utilizamos para ver si el paciente sí tiene síndrome de Cushing y luego cuál es la etiología del síndrome de Cushing. Entonces, básicamente es, primero tenemos un paciente que tenemos la sospecha de que tiene síndrome de Cushing y lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico, confirmar que sí tiene síndrome de Cushing. Y una vez que confirmamos el diagnóstico, entonces lo siguiente es ver cuál es la etiología. Y para esto, primero tenemos la sospecha de cuál es la etiología, y la sospecha va a ser por medio de estudios de laboratorio, y luego confirmamos la sospecha con estudios de imagen. Ahora, siempre que tenemos una endocrinopatía, empezamos con estudios de laboratorio y luego con estudios de imagen. En este caso es por dos razones. Una, porque los estudios de imagen son más invasivos que los estudios de laboratorio. Y otra, hay muchos pacientes que vamos a encontrar en estudios de imagen lesiones y puede ser que esa lesión no sea la causa del síndrome de Cushing y sea otra cosa y nosotros nos fuimos nada más por lo que encontramos en el estudio de imagen. Entonces, muchos pacientes van a tener lesiones en estudios de imagen y puede ser que esa no sea la causa. Y si vemos una lesión, la vamos a quitar y entonces ya no podemos regresar el órgano que hayamos quitado. Y muchas veces puede ser que esa no sea la causa. Entonces, iatrogenia. Entonces, siempre empezamos con estudios de laboratorio y luego estudios de imagen. Entonces, ahora sí ya vamos como tal con el algoritmo. Entonces, tenemos un paciente que creemos que tiene síndrome de Cushing. Entonces, tenemos la sospecha porque viene con el cuadro clínico o cuadro clásico de síndrome de Cushing. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Midiendo el cortisol. Vamos a ver si el cortisol está alto. Cortisol alto. Entonces, tenemos tres pruebas para ver si el cortisol va a estar alto. Entonces, una es medir el cortisol en orina de 24 horas. Otra es medir el cortisol en la saliva en la noche. Y la otra es hacer la prueba de supresión de la ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Esas son las tres pruebas y tenemos que tener, para confirmar el diagnóstico, tenemos que tener 2 pruebas positivas de estas 3, más o menos, como regla general. Entonces, si el cortisol en orina de 24 horas sale negativa, o sea, no sale elevada, no está elevada, entonces se excluye síndrome de Cushing, o sea, el paciente no tiene síndrome de Cushing. Si el paciente tiene que el cortisol en orina de 24 horas salió elevado, entonces diagnóstico y el paciente tiene síndrome de Cushing. Aquí, aunque sea solo una prueba, con esta prueba podemos diagnosticar síndrome de Cushing. O sea, esto tiene muy pocos falsos positivos. Si esta en específico sale positiva, es casi seguro que el paciente tiene síndrome de Cushing. Siguiente, si el cortisol en la saliva en la noche sale normal, entonces esto no sugiere que el paciente tenga síndrome de Cushing. Si en la saliva en la noche tenemos que el cortisol está aumentado, esto sugiere que el paciente tiene síndrome de Cushing. Y la otra es la supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, ahorita no voy a utilizar si sí suprime o no, porque ya vimos que esto no siempre es cierto, el término supresión. Entonces voy a utilizar normal y anormal. Entonces, si la prueba salió anormal, esto sugiere que el paciente tiene síndrome de Cushing. En paréntesis o entre comillas voy a poner no suprime, pero ya vemos que esto no necesariamente es cierto. Si la prueba salió normal, entre comillas, si suprime, entonces excluye que el paciente tiene síndrome de Cushing. Ahora tenemos que tener 2 positivas de estas 3.
Y si hicimos esta, en donde tenemos una prueba anormal, entonces la vamos a confirmar con el cortisol en orina de 24 horas. Entonces, si ese fue el caso, antes de decir que el paciente sí tiene síndrome de Cushing, lo que hacemos es confirmarlo con, lo voy a poner en otro color, con cortisol en orina de 24 horas. Entonces, con cortisol en orina de 24 horas. Entonces, si salió anormal la prueba, lo confirmamos con cortisol en orina de 24 horas. Y ya, si sale positivo, entonces sí tiene Cushing. Si no, excluye que el paciente tiene Cushing. Ahora, si salió negativa esta, entre el paciente no tiene síndrome de Cushing, pero esta nos había salido anormal, entonces, esto es, si en orina de 24 horas esta prueba salió negativa, entonces esto es porque el paciente tuvo esta prueba positiva, pero está negativa porque el paciente o está en condiciones de estrés. Condiciones de estrés es que el paciente tiene mucha hambre, o que el paciente tiene depresión o alcoholismo. La otra es que el paciente de alguna forma tenga aumento de estrógenos o que esté consumiendo cosas que aumentan la destrucción de la dexametasona. Y esas cosas son carbamazepina y fenitoína. Entonces, así. Ok, seguimos. Hasta aquí está la primera parte, que fue la confirmación del diagnóstico. Entonces aquí voy a poner una raya. Aquí ya tenemos confirmado que el paciente sí tiene síndrome de Cushing. Ahora vamos a ver la etiología. Entonces, si sí tiene síndrome de Cushing, lo siguiente que hacemos, lo siguiente que vamos a hacer es medir la ACTH. Y la ACTH puede salir elevada. O la ACTH puede salir disminuida. Entonces, si la ACTH sale disminuida, esto nos dice que el paciente tiene síndrome de Cushing independiente de la ACTH. Si salió elevada la ACTH, esto nos dice que el paciente tiene síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Ahora vamos con esta. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, el paciente, si tiene síndrome de Cushing independiente de ACTH, puede ser por glucocorticoides exógenos o puede ser por adenoma o un tumor o hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en parte nos vamos a guiar por la historia clínica y por tomografía computarizada. Entonces vamos a hacer tomografía computarizada de la pelvis y del abdomen. Entonces, si sale positiva la tomografía, o sea, si encontramos una lesión en las glándulas, el paciente tiene o un tumor de las glándulas o un adenoma de la glándula o hiperplasia. Ahora recordemos que la hiperplasia generalmente es bilateral, las demás generalmente son unilaterales. Así. El otro es, si no encontramos nada en la tomografía, entonces son glucocorticoides exógenos. Y claro, obviamente por la clínica vamos a sospechar que el paciente está tomando glucocorticoides exógenos. Entonces, ya acabamos con esta parte. Aquí tuvimos, ya una vez que tuvimos estos estudios de laboratorio, aquí esa fue la sospecha ya de una posible etiología. Y entonces, ¿cómo la confirmamos? Con estudio de imagen. Aquí viene la confirmación con estudio de imagen. Seguimos. Aquí pongo una raya divisora.
ahora que tenemos que el paciente tiene síndrome de Cushing dependiente de ACTH, entonces aquí podemos hacer dos cosas. Una es, la siguiente es prueba de supresión de ACTH con 8 miligramos de dexametasona. Esa es una cosa que podemos hacer. La otra cosa que podemos hacer es estimulación con hormona liberadora de la corticotropina. Seguimos con esta. Hacemos estimulación de la hormona liberadora de la corticotropina y vamos a medir el cortisol y la ACTH. Si el cortisol y la ACTH no aumentan más de lo ya aumentado, si no aumentan más de lo ya aumentado que están, entonces eso sugiere que el paciente tiene producción ectópica de ACTH. Si tenemos un aumento del cortisol y de la ACTH más de lo ya aumentadas que estaban, entonces esto sugiere que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Aquí, si el paciente, al hacerle la supresión de ACTH con 8 miligramos de dexametasona, si suprime, o sea, una prueba normal, si suprime, entonces sugiere adenoma de la pituitaria. Si no suprime, o sea, una prueba anormal, entonces sugiere producción ectópica de ACTH. Voy a poner una flecha. Producción ectópica de ACTH. Entonces, lo siguiente que hacemos es, aquí ya tenemos la sospecha de una etiología. Ahora hay que confirmarla con estudios de imagen. Entonces, aquí en donde pensamos que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria, lo siguiente que hacemos es resonancia magnética. Y en la resonancia magnética podemos encontrar un adenoma que sea más de 6 milímetros o que la pituitaria se vea hipointensa después de dar gadolino. Ahora, si esto sale positivo, o sea, si el tumor sí es más de 6 milímetros o si vemos hipointensa la pituitaria, diagnóstico y el paciente tiene síndrome de Cushing por adenoma de la pituitaria. Dicho de otra manera, diagnóstico y el paciente tiene enfermedad de Cushing, que es cuando Cushing se da por adenoma de la pituitaria. Lo otro es si tenemos que mide menos de 6 milímetros, entonces lo siguiente que hacemos es estimulación con hormona liberadora de la corticotropina. Y lo siguiente que hacemos es el gradiente es diferencia de la ACTH en el seno venoso petroso inferior y la concentración de ACTH en la sangre. O sea, vamos a restar la ACTH en el seno venoso petroso menos la ACTH en la sangre después de haber dado la estimulación. Y esto, si esto sale aumentado, es que el paciente tiene adenoma de la pituitaria. Entonces, aquí lo pongo. Adenoma de la pituitaria. Pongo aquí flecha. Adenoma de la pituitaria. Si esto sale negativo, si sale un valor normal, entonces sugiere que el paciente tiene producción ectópica de ACTH. Voy a poner otra vez una flecha. Producción ectópica de ACTH. Ahora aquí que tenemos la sospecha de producción ectópica de ACTH, hay que confirmarlo. ¿Y esta cómo lo confirmamos? Esta lo confirmamos con tomografía computarizada
de tórax, de abdomen o de pelvis. Porque ya sabemos que carcinoma de células pequeñas, tumor carcinoide, nos puede dar una producción ectópica de STH. En ese caso hacemos tomografía de tórax. Si es un feocromocitoma, por ejemplo, hacemos tomografía de abdomen y pelvis. Entonces, así está el diagnóstico. Aquí ya fue la sospecha y aquí luego fue estudio de imagen, fue la confirmación. Ahora vamos con tratamiento. Entonces, tratamiento de aquí, de glucocorticoides exógenos, es quitar los glucocorticoides si es que se puede. Y los vamos a quitar de poco a poquito. Los glucocorticoides siempre hay que quitarlos de poco a poquito, nunca de forma súbita. Aquí, tratamiento para tumor y adenoma de la glándula suprarrenal es resección quirúrgica. Específicamente para hiperplasia de las glándulas suprarrenales, como esto generalmente es bilateral, aquí es resección quirúrgica bilateral, y como es bilateral, tenemos que dar reemplazo de hormonas. Cuando tenemos un adenoma de la pituitaria, el adenoma de la pituitaria vamos a hacer resección quirúrgica más reemplazo de hormonas. Cuando tenemos aquí un tumor productor de ACTH, aquí igual, tratamiento es la resección quirúrgica. Y listo. Ahora, hay veces donde a los pacientes no se les puede hacer resección quirúrgica, o se les hace resección quirúrgica pero se les hizo incompleta o no se quitaron todas las células malignas. En ese caso agregamos pasteuritia, que es un análogo de somatostatina, y mifepristona, que es un antagonista de los receptores de glucocorticoides. Este es en el caso de la resección quirúrgica del adenoma de la pituitaria. Y hay veces donde el paciente viene con, por ejemplo, metástasis de un tumor de las glándulas suprarrenales, en donde puede ser que ya hayamos quitado la masa en las glándulas suprarrenales, pero puede ser que no encontremos en dónde estuvo la metástasis. Y en ese caso, entonces lo que vamos a hacer es dar un medicamento que impide la síntesis de los glucocorticoides. Y ese medicamento es mitatona. Esto es en este caso. Entonces, síndrome de Cushing, necesitamos 2 de 3 para hacer diagnóstico. Aquí hacemos diagnóstico. Luego ya tenemos confirmación del diagnóstico. Y ahora vamos a ver la etiología. Luego aquí sospechamos cierta etiología y luego tenemos que confirmar la etiología con un estudio de imagen. Y luego ya vamos al tratamiento. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.